Mi nombre es Jessica González y les voy a hablar un poco sobre lo que son eh, sobre lo que es las emociones, ¿verdad? Sobre lo que se leyó en el libro, ¿verdad? Cuenta una historia de una niña llamada Andrea, donde sus padres, al verla en una situación de peligro, ¿verdad?, escogen salvar su vida sin importar perderla de ellos, ¿verdad? Motivados por el amor que sentían hacia su hija. Este acto de heroísmo, ¿verdad?, paternal nos permite comprender el poder y el objetivo de las emociones, ya que es un amor muy poderoso, el de padres, ¿verdad?, que los impulsó a ir más allá de su instinto de supervivencia. Son las emociones las que nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles en la vida. Como todos sabemos por experiencia propia, de nuestras decisiones y nuestras acciones depende tanto y a veces más de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. Por otra parte, en el libro hablaba un poco sobre cuando la pasión se desborda de la razón, ¿verdad? Allí cuenta sobre una terrible historia de una chica llamada Matilda, ¿verdad? Una niña apenas de 14 años, quien quiso hacerle una broma a su padre, ¿verdad? Y a cambio fue asesinada por su propio padre debido a una confusión. Él pensó que era una persona que había entrado a la casa y de cierto modo accionó a sus impulsos nerviosos, ¿verdad?, los cuales llevaron a proteger a su familia, y el miedo lo hizo accionar una pistola sin antes ver el rostro de la persona, y desgraciadamente era la de su hija, ¿verdad? Una manera de dar un poco un resumen a lo que es esta historia, ¿verdad? Nuestras valoraciones y nuestras acciones ante cualquier encuentro interpersonal no son el fruto exclusivo de un juicio racional que nos implica necesariamente la presencia de ciertas tendencias, ¿verdad?, que en algunas ocasiones pueden resultar ciertamente trágicas. Todos los seres humanos tenemos impulsos nerviosos como lo son el enojo, el miedo, bien sea cuando estamos felices, el amor y la tristeza. Para hablar un poco de ellos, ¿verdad? La tristeza nos provoca una disminución de energía y del estímulo por las actividades vitales, y en cuanto más profundísima se acerca la depresión, más se entiende el metabolismo corporal. Se entumece, se pone en cierto modo débil, ¿verdad? El amor en nos produce sentimientos de ternura, bien sea una satisfacción sexual, activa todo lo que es el sistema nervioso y el parasimpático del cerebro. Por otra parte, cuando estamos felices hay un aumento de lo que es una actividad cerebral, ¿verdad?, que nos está encargada de inhibir los sentimientos negativos y de inquietar los estados que generan y nos preocupan y que al mismo tiempo nos causan un caudal como tal de energía a nuestro cuerpo. Por otra parte, lo que es el miedo, ¿verdad? La sangre se retira del rostro y se fluye a la musculatura esquelética, ¿verdad? Nos favorece hacia la huida. Al mismo tiempo el cuerpo parece paralizarse para calibrar cada vez los hechos de ocultarse. Pudiera ser una respuesta más adecuada de cierto modo, pero algunas personas reaccionan ante el miedo de distintos estímulos. Por otra parte, el enojo aumenta lo que es el flujo sanguíneo en las manos, haciendo más fácil empuñar bien sea una pistola, un golpe a una persona con la cual hayamos tenido algún tipo de discusión. Por otra parte, también nos aumenta lo que es el ritmo cardíaco, la adrenalina, ¿verdad?, y nos genera gran cantidad de energía necesaria para cometer acciones bien sea arriesgadas o de cierto modo de manera de reflejar el enojo que tenemos en sí en ese momento. El ser humano tiene dos mentes. Todos nosotros tenemos dos mentes, de cierto modo, la que piensa y la que siente.
Y de estas dos formas fundamentales de conocimientos interactúan para construir nuestra vida mental, ¿verdad? Una de ellas es la vida racional, la modalidad de comprender y que solemos ser conscientes de manera más despierta, ¿verdad? Más pensativa, más capaz de poder, nos da poder de reflexionar, de reflexionar. El otro tipo de conocimiento más impulsivo y más poderoso es la mente emocional, ¿verdad? En muchísimas ocasiones estas dos mentes están coordinadas de cierto modo, porque las sentimos, son esenciales para el pensamiento y el mismo nos cubre de una manera inversa. Pero cuando aparecen las pasiones, el equilibrio se rompe y la mente emocional desborda y secuestra nuestra mente emocional, que es el tema que voy a tocar ahorita. En ocasiones en las que tenemos explosiones emocionales, lo que constituye una especie de secuestro neuronal, en tales momentos el centro del sistema límbico, ¿verdad?, declara un estado de emergencia y recluta de cierto modo todos los recursos del cerebro para llevar a cabo de su imponente tarea, ¿verdad? El rasgo distintivo de este tipo de secuestro es que pasa de modo crítico el sujeto y no sabe lo que acaba de ocurrir. Pero no todos los secuestros límbicos son peligrosos, porque por ejemplo, alguien que sufre un ataque de risa también se haya dominado por una reacción límbica. Y al mismo ocurre en momentos de intensa alegría, cuando una persona está muy eufórica, se puede decir que ha tenido un secuestro emocional. Tenemos algunas, lo que le llamamos sede de las pasiones, ¿verdad? Esto es un tema bastante engorroso porque dice que existen dos amígdalas que constituyen un conglomerado de estructuras interconectadas en forma de almendra y que hayan una enzima en el tallo encefálico, ¿verdad? Cerca de la base de un anillo límbico que poseemos todos los seres humanos, ligeramente desplazada hacia adelante, ¿verdad?, en una interrupción de conexiones existentes entre lo que es la amígdala y el resto del cerebro, ¿verdad?, que es un poco complicado el tema, ¿verdad? A falta de toda una carga emocional, ¿verdad?, los encuentros interpersonales pierden lo que son sus sentidos, ¿verdad? Todo tipo de sentidos. Las amígdalas constituyen una especie de depósito de memoria emocional, de este modo lo entendí, y que a consecuencia de ellos también pueden considerar como un depósito de significados, ¿verdad? Es por eso que una vida sin amígdalas es una vida despojada y de todo significado personal. Pero la amígdala no solo está ligada a los efectos, sino también se está relacionada con todo lo que son las pasiones. En otra parte del tema también se habla de lo que es el repetidor neuronal. También es una amígdala, la verdad, que constituye una especie de servicio de vigilancia, y en este caso, que por ejemplo suena una alarma de miedo en nosotros mismos, ¿verdad? Esta amígdala me envía mensajes emergentes a cada uno de los centros fundamentales del cerebro como tal, disparando una secreción de hormonas corporales y una disposición de lucha o huida del ser humano, activando ciertas vísceras de las amígdalas. Esta se encarga de activar las secreciones de dosis masivas de los que son las claves, entre los que desatan aquellas que estimulan los sentidos y ponen el cerebro en un estado de alerta. Otras señales de acción que procedente de la amígdala también se encargan de lo que es el tallo encefálico, ¿verdad? Moviliza el rostro, una expresión de miedo, paralizamos al mismo tiempo aquellos músculos que no tengan que ver con la situación, aumentando la frecuencia cardíaca, la tensión sanguínea y entendiendo lo que es la respiración. También se toca un poco lo que es la centinela emocional. Este es un descubrimiento que hizo Lex Durst,
algo así creo que se llamaba la persona, él descubrió que es un papel privilegiado que desempeña la amígdala en la dinámica cerebral, como una especie de centinela emocional capaz de secuestrar el cerebro, como ya lo habíamos tocado en la otra parte anterior. La amígdala puede albergar y activar repetidores que nos hacen llegar a lo que es un atajo que va al tálamo y la amígdala y nos deja completamente al intemperie, ¿verdad? Este atajo permite que exista una especie de almacenes de impresión, de recuerdos emocionales de los que nunca hemos tenido una plena señal visual de ello. Es bastante confuso un poco lo que es este tema. Sin embargo, es una respuesta emocional, una señal que dirige a la amígdala, ¿verdad?, para activar los centros emocionales, pero una pequeña proporción de ellas nos da una señal original que va directamente desde el tálamo de la amígdala por la vía más corta, partiendo y nos da una respuesta más rápida, ¿verdad? Los especialistas en la memoria emocional, ¿verdad? Algunos opiniones consistentes, ¿verdad? Son recursos emocionales que se nos almacenan en la amígdala. La principal actividad del hipotálamo consiste en proporcionar al hipocampo una agudeza de memoria, un contexto vital, ¿verdad? Ya que recorre los diferentes significados, se paga por cada caso, por ejemplo, un oso en el zoológico y un oso al jardín de su casa. Es una memoria emocional, es como si quisieras tenerlo, pero a la vez no es tan real la situación que pudiese llegar a pasar, ¿verdad? También se tocó un poco lo que es una alarma neuronal anticuado. Uno de los inconvenientes de este sistema de alarma neuronal es que con más frecuencia de la deseable, ¿verdad? Ya que es un mensaje de emergencia mandado por la amígdala y suele ser obsoleto, especialmente con el que cambiar en un mundo social en el que nos movemos como seres humanos, ¿verdad? Nos da un gran almacén en la memoria emocional, la amígdala excreta una experiencia del presente y la compara con lo que sucedió en el pasado, ¿verdad? Su método de comparación es asociado. ¿Qué nos quiere decir, verdad? Que equipara cualquier situación presente a una cosa del pasado, un hecho, para compartir los rasgos con características similares entre sí. Cuando las emociones son rápidas y toscas, existen rudimentarias confusiones emocionales como seres humanos, ¿verdad? Basadas en sentir antes de pensar como todo individuo. Son calificadas como emociones precognitivas, reaccionadas basadas en impulsos neuronales fragmentados, el bits de información sensorial, ¿verdad?, basado en impulsos neuronales. De este modo, ¿verdad?, cuando la amígdala experimenta una determinada pauta sensorial, ¿verdad?, simplemente es extra con una conclusión apresurada o disparada una respuesta. El cuerpo no lo espera y las emociones se vienen a flote y la persona actúa del modo que así lo sintió, ¿verdad? Es decir, la amígdala puede reaccionar ante un arrebato, una rabia, un miedo, antes que sepamos lo que está ocurriendo entre sí, porque la emoción se pone en marcha antes que el pensamiento y de un modo complementamos lo que es independientemente de él, ¿verdad? Para un poco como que concluir lo que es el tema, ¿verdad? Todas las emociones son impulsadas y nos llevan a actuar de cierto modo, nos ayudan a programar lo que son nuestras emociones, bien sea actuar de manera automática, irracional, y esto nos ha traído una detonación en lo que es la evolución
y en todas las emociones que presenta el ser humano. Y es una implícita tendencia en lo que es la acción. De este modo, tuve la oportunidad de interpretar lo que es abarcar un poco en lo que son las emociones, para qué sirven, por qué nos vienen las emociones hacia nosotros. Hablamos bastante sobre lo que es la amígdala. La amígdala es una parte fundamental de lo que son las emociones y que fundamenta nuestro cerebro y nuestras emociones de manera neuronal. Y bueno, sin más nada que decir, gracias.